Ahora sí. Sí, buenas noches, jóvenes. Efectivamente, estamos ya en nuestra semana número 11 y el día de hoy vamos a tratar la segunda parte de la clase de la semana pasada, ¿no? De la misma manera en la práctica y también estamos a la expectativa del nuevo seminario. Bueno, todos estos días ha estado haciendo un frío terrible, ¿no? Espero que se estén abrigando bien, se tomaron todas sus provisiones en el caso. Yo trabajo en un tercer piso y encima mío no hay nada, entonces hace un frío, ya se imaginarán. Es una tortura realmente trabajar en esas condiciones. Pero bueno, así es el invierno, así es el invierno. Solamente hay que abrigarse bien. Bien, a ver, vamos a ver, vamos a buscar nuestro material. Nuestro material. Vamos a tomar un tecito caliente. Bien, jóvenes, bueno, esta es una presentación de 116 diapositivas, nada más. Razón por la cual nos hemos visto obligados a prácticamente partir en dos la clase. Como ustedes bien saben, el título de esta clase corresponde a las formas farmacéuticas líquidas no estériles. Habíamos también mencionado que el objetivo luego de la sesión es que los alumnos, al finalizar esta sesión, van a ser capaces de tomar conocimiento de las principales formas farmacéuticas no estériles, líquidas obviamente, así como los principales excipientes empleados para su elaboración, ¿no? Habíamos también iniciado la semana pasada una lluvia de ideas en la cual habíamos respondido en forma general, ¿no?, qué formas farmacéuticas líquidas no estériles se podían enumerar, ¿no?, por qué se consideran no estériles y cuál es el papel del químico farmacéutico en este tema. Con el aporte de todos ustedes habíamos podido adelantar, comentar algunos temas o conceptos dentro de la clase, ¿no? Habíamos comenzado con la definición de soluciones, ¿no?, que a su vez forma parte de un tipo de mezcla, ¿no? Habíamos mencionado brevemente los tipos de mezcla, las dispersiones coloidales, ¿no?, las soluciones verdaderas, ¿cierto? Habíamos definido también qué cosa era un soluto y qué cosa era un solvente. Habíamos mencionado que en algunos casos pueden haber reacciones químicas, ¿no?, que pueden naturalizar los componentes. También habíamos hablado de la existencia de los solventes reactivos, ¿no?, y también de los solventes empleados en farmacia, ¿no? Algunos de ellos revisten cierta peligrosidad, ¿no?, denominados productos tóxicos, y para eso lo teníamos también bajo una clasificación de muy tóxicos, tóxicos y nocivos. También aquellas sustancias que eran peligrosas en el sentido de ser inflamables, ¿no?, extremadamente inflamables, fácilmente inflamables y solamente inflamables.
Bien, esta es la relación de solventes, de los principales solventes que se utilizan en farmacia, ¿no? Aparte del agua, los alcoholes como el etílico absoluto, el isopropílico, ¿no? Recuerden ustedes que la glicerina y el propilenglicol también son alcoholes, ¿no? A eso le podemos sumar fácilmente el sorbitol. Tenemos también la acetona, el cloroformo, el etílico, el tetracloruro de carbono, el benceno y el sulfuro de carbono. Bien, había mencionado también de este tipo de recipientes para el alcohol etílico por la gran cantidad de alcohol que se consume en ciertas industrias, ¿no? Y dentro de ellas el farmacéutico, la farmacéutica, ¿no? También el punto de partida importante para nosotros es la generación de agua destilada, agua purificada, ¿no? Agua purificada. También habíamos definido qué cosa es la solubilidad y de cuántas maneras podían ser expresadas, ¿no? Esto usualmente es pregunta de examen, jóvenes, así que por favor traten de aprenderse estos temas, ¿no? Hay diferentes maneras de expresar la solubilidad, ¿no? Número de gramos absoluto en 100 gramos de disolvente, o sea, en forma porcentual, centímetros cúbicos para disolver un gramo, ¿no? Porcentaje absoluto, peso, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Molaridad, términos generales. Esta es una clasificación muy interesante porque viene de la farmacopea, ¿no? Como muy soluble, francamente soluble, soluble, escasamente soluble, débilmente soluble, muy débilmente soluble y prácticamente insoluble. También habíamos mencionado los factores que afectan la solubilidad, ¿no? Como son la temperatura, la subdivisión de los sólidos, la agitación, y también que hay algunas sustancias que tienden a formar grupos. La clasificación de las soluciones existen de diferentes puntos de vista, ¿no? En algunos casos, por el tamaño de la partícula, por la concentración del soluto o por la vía de administración, ¿no? Por el tamaño de partícula, las dispersiones groseras, las dispersiones coloidales y las dispersiones moleculares. Desde el punto de vista de la concentración del soluto, en soluciones empíricas, ¿no? Que a su vez pueden ser diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas, y las soluciones valoradas, ¿no? Que son lo que nosotros conocemos más o menos este tipo de soluciones valoradas, ¿no? Las cuales principalmente son las normales, las molares y las molales. También tenemos las centesimales. Y desde el punto de vista de administración, esto nos interesa a nosotros, ¿no? Las soluciones para administración por vía oral tenemos las que tienen vehículo acuoso, es decir, agua, y las que no tienen vehículo acuoso, ¿no? Usualmente alcohol. Dentro de las soluciones con vehículo acuoso tenemos pues los jarabes, los mucílagos, las jaleas, las magmas, los geles, suspensiones e infusiones. Dentro de las soluciones con vehículo no acuoso tenemos los espíritus, los elixires, los extractos y las tinturas, ¿no? Tener muy en cuenta esta clasificación, ¿no? Para un mejor entendimiento de este tema. También tenemos la clasificación como soluciones para administración por vía externa. También, ¿no? Por vía externa, o sea, tópicas, ¿no? Las soluciones con vehículo acuoso y las soluciones con vehículo no acuoso, ¿no? Dentro de las primeras, con vehículo acuoso, tenemos las duchas, los enemas, los gargarismos, los lavados, las soluciones oftálmicas nasales y lociones, ¿no? Mientras que las soluciones con vehículo no acuoso tenemos los colodiones, los glicéritos, inhalaciones y pulverizaciones. Y finalmente tenemos las soluciones para administración por vía oral, que son mayormente los inyectables en general, ¿no? Y eso es materia de la próxima clase. Entonces nos centraremos en las preparaciones acuosas, ¿no? Que como su mismo nombre lo indica, llevan como vehículo principal el agua.
Dentro de las soluciones para administración superviviente, en primer lugar tenemos a los jarabes, ¿no? Los jarabes, como sabemos nosotros, son soluciones eh, de un azúcar como puede ser la sacarosa en agua u otro líquido acuoso, ¿no? Y comenzamos a comentar el jarabe simple, que ya sabemos cómo se prepara, y el jarabe medicinal, ¿no? Que se diferencia del simple porque lleva un principio activo, o más de un principio activo. Ya había mencionado sobre la calidad de la sacarosa, tiene que ser altamente pura, ¿no? Y también hemos tomado conocimiento de que el azúcar no solamente se extrae de la caña de azúcar, sino también de la remolacha, ¿no? Sobre todo en los países europeos. Habíamos mencionado también brevemente cómo funciona la extracción del azúcar a partir de la caña de azúcar, ¿no? A través de los llamados ingenios, ¿no? Con una serie de etapas, ¿no? Molienda, pesado de los jugos, clarificación, evaporación, ¿no? Cristalización, centrifugación, secado, enfriamiento, ¿no? Envasado. Bueno, es lo que se puede observar, una vista panorámica del ingenio, ¿no? Y todo el proceso es en línea. Ustedes ven por un lado que ingresa la caña de azúcar en bruto y ven por el otro lado de la planta los sacos de azúcar, cómo se van cargando ya a los camiones que van a distribuir el producto, ¿no? Es bastante impresionante. Acá hacemos hincapié sobre la concentración de sacarosa, ¿no? No hay que fabricarlo en tal cantidad de azúcar, ¿no? Porque si es muy cercano al punto de saturación, ante algún cambio de temperatura del ambiente, podemos sufrir el tema de la cristalización. También tenemos el problema cuando se prepara el jarabe en caliente, ¿no? Hay un tema de la inversión de la sacarosa, ¿no? Sobre todo ante la presencia de iones hidrógeno, o sea, en ácido, y el azúcar se invierte, es decir, también adquiere un color más oscuro, ¿no? Digamos, no sino tan agradable como un jarabe de azúcar tal cual nos imaginamos. Acá explicamos que se forma pues la legulosa, que a pesar de que es más oscuro también es más dulce, porque la legulosa es más dulce. También establecemos un comparativo sobre el poder edulcorante que tiene la legulosa con respecto a la sacarosa y la destroza, ¿no? De los tres, la más dulce es la legulosa, siguiendo la sacarosa y finalmente la destroza. El azúcar invertida, por la formación de la nebulosa, es 1.23 veces más dulce que la sacarosa. Y esto también este tema es relevante porque este acápite que vamos a mencionar, como la farmacopea americana nos menciona la forma de preparar el jarabe simple, es importante para poder nosotros plantear algunos problemas, ¿no? Sobre la capacidad de conservación de la sacarosa. Recuerden ustedes que para preparar el jarabe simple requerimos de 850 gramos de azúcar y 450 mililitros o centímetros cúbicos de agua, ¿no? Para un litro, ¿cierto? Muchas veces lo que se desea es obtener un jarabe transparente, ¿no? Limpio. Entonces hay diferentes maneras de clarificar el jarabe, ¿no? Algunos lo hacen con albumina de huevo, ¿no? Otros utilizan el carbón activado, ¿cierto? Que son sustancias absorbentes, ¿no? Que van a ayudar a atrapar, ¿no? Algún material extraño, alguna impureza del jarabe y no va a permitir, luego de filtrarlo, no va a permitir obtener un jarabe eh, brillante, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los jarabes industriales, ¿no? O sea, a pequeña escala nosotros más o menos podemos manejar ese tema, pero a nivel industrial
no se emplea pues la cantidad de sacarosa en esa proporción que hemos mencionado, ¿no? 850 gramos para 450 de agua. No. En el escala industrial se utiliza un cierto porcentaje, ¿no? Y se le incorpora un conservador. Un conservador que no va a ayudar a evitar el crecimiento de los microorganismos y asegura su conservación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque como ya se mencionó también en la clase pasada, ¿no? Cuando esa relación de 850 gramos de sacarosa, ¿no? necesita de 450 de agua para hacer el jarabe simple, a esa concentración ese jarabe no se contamina, ¿no? Porque hay tanta cantidad de azúcar en el jarabe simple, ¿ok? Que esta cantidad de sacarosa eh, ejerce una alta presión osmótica, ¿no? En ese medio, en ese jarabe, de tal manera que cualquier bacteria, ¿no? que caiga en el jarabe, ¿no? por la alta presión osmótica, esa bacteria comienza a perder su agua, ¿no? el agua intercelular, de tal manera que el microorganismo muere, pues, ¿no? ya no se reproduce, ¿no? ya no hay crecimiento. Pero ¿qué ocurre? Cuando diluimos el jarabe simple, ya que hemos mencionado que en la industria no utilizamos esa concentración, la sacarosa conserva solamente una parte del agua, ¿no? Por cada 850 gramos de sacarosa conserva 450 de agua. Al bajar la cantidad de sacarosa hay una cantidad de agua libre que no está conservada. Entonces se hacen cálculos, ¿no? para determinar qué cantidad de conservante, ¿no? que vamos a utilizar es necesario para conservar esa cantidad de agua libre, que es lo que hemos hecho la semana pasada, ¿no? Entonces se utilizan conservadores, algunos como el ácido benzoico, benzoato de sodio, ¿no? en concentraciones que van de 0,1 a 0,2%, la glicerina, el mismo propilenglicol, todos ellos tienen propiedades conservadoras. También, como hemos también planteado los problemas, se utiliza el alcohol etílico, ¿no? Y esto es lo que ocurre cuando el jarabe no está bien protegido, ¿no? Cuando utilizamos menos cantidad de sacarosa que la que debemos utilizar y no incorporamos un conservador en la cantidad adecuada, ¿no? Entonces, hay agua libre y ustedes saben que el agua promueve eh, el crecimiento bacteriano y de hongos. Es por eso que cuando se hacen algunos exámenes microbiológicos a ciertos jarabes, ¿no? tenemos estas sorpresas, ¿no? Porque no son las placas, ¿no? donde está el medio de cultivo, ¿no? y se visualiza o se confirma el crecimiento, ¿no? de contaminación microbiana, ¿no? y fúngica. No solamente se trata de bacterias, sino también de hongos. Entonces, mucho ojo con ese tema, ¿no? Y no es por gusto que les esté planteando ese tipo de problemas, ¿no? Que profesor, qué fastidioso, ¿no? Cómo nos mete hacer fórmulas, ¿no? No es que sea fastidioso, sino que este es un tema real, ¿no? Ustedes, como químicos farmacéuticos, algún día, si se dedican a la formulación, van a tener que sentarse, repasar este curso, ¿no? Y calcular exactamente cuánto de agua libre queda, ¿no? cuando utilizan cierta cantidad de agua para hacer un jarabe. Bien. ¿Qué características debe reunir todo jarabe? Bueno, de acuerdo a la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? tenemos una idea bastante clara de cómo debe ser un jarabe. Usualmente un jarabe debe ser pues cristalino, límpido, ¿no? a veces coloreado. ¿no? Usualmente el color que se le coloca tiene relación con el sabor. ¿no? Tiene un sabor de fresa, obviamente va a ser pues color rojizo. ¿no? Si tiene un sabor de piña, de repente tiene un color amarillo, ¿no? cosas así. O sea, eso es un poco para hacer más atractivo al jarabe. ¿no? Y es potestad nuestra, como formuladores, de poder efectuar
poder darle estas características al jarabe que podemos nosotros formular. Entonces, en líneas generales, en cuanto a las características organolépticas, es decir, lo que capta nuestros sentidos, deben ser límpidos y transparentes. Podríamos estar frente a un jarabe ligeramente turbio, ¿no? Con algunas cositas flotando en el fondo de repente, entonces se requiere filtrar, ¿no? Se puede filtrar el jarabe. Si calentamos nuestro jarabe, va a ser más rápido la filtración. ¿Por qué? Porque el jarabe en frío es viscoso. Va a demorar el paso del jarabe a través del papel de filtro o de cualquier otro medio filtrante. En cambio, si calentamos el jarabe 50, 60 grados, este jarabe va a ser más suelto, menos viscoso y va a poder ser filtrado más rápidamente. Esa es la razón por la cual se hace en caliente. Otro nombre que recibe la filtración de jarabe, ¿no? Es el de clarificación, ¿no? Estamos clarificando el jarabe, ¿no? Propiamente dicho, estamos clarificando el jarabe, ¿no? Porque nosotros deseamos tener un jarabe claro, ¿no? Límpido y transparente. A ver, de los jarabes que ustedes han tomado o han probado, ¿cuál es el jarabe más amargo que les ha tocado probar? A ver, cuéntenme. Paracetamol. Ajá. Profesor, dextrometorfano. A ver, tranquilo. Primero, número uno, paracetamol, según ya. Y efectivamente, ¿no? El paracetamol que contiene 120 miligramos por cada 5 ml es un sabor amargo, un poco difícil de mascarar. Efectivamente. El otro, me mencionan, ¿qué otro me dicen? Dextrometorfano me dicen. Sí, profesor. Bueno, hace tiempo tomé eso. ¿Dextrometorfano solo o acompañado con otra cosa? No, solo. Solo. Sí, era amargo. Está mal formulado porque el dextrometorfano no me parece muy complicado enmascararlo. ¿Qué otro jarabe, por favor? Y antes me comentaron varias personas, a ver qué jarabes. A ver, vamos a anotar. Mi estimado Jack, ¿no? ¿Quién me habló del dextrometorfano? Yo, Peralta. Peralta. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué otro jarabe les ha parecido amargo? Difícil de tomar. El metronidazol, doctor. Metronidazol, ¿no? ¿Qué concentración tiene el jarabe de metronidazol? ¿Te acuerdas? De 250 miligramos. ¿Su nombre cuál es? Ixi. Sí. Mira, particularmente no he probado el metronidazol, ¿eh? Pero es probable que sí. La claritromicina también, profesor. ¿Cuál? Claritromicina. Eritromicina. Sí. Sí, yo creo que ese sí es amargo. ¿Su nombre cuál es? Mariela, profesor. ¿Perdón? Profesor, otro jarabe también que es perdón, en suspensiones también proviene, por ejemplo, la litromicina, también es amargo. Un momentito. Ina, que es la persona que me dijo la eritromicina. Carlos ¿Cuál es Díaz. tu apellido? ¿Tu apellido cuál es? Carlos Díaz, profesor. No, está bien Díaz, pero la persona que habló antes que usted, no le entendí su apellido. Mariela, profesor. ¿Perdón? Mariela Dextre. Mariela Dextre. Le estoy preguntando su apellido. Ya. Sí, profesor. Bueno, sí, efectivamente, como dice Díaz, ella no son jarabes, ¿eh? Son suspensiones, ¿no? Estamos hablando de los jarabes. Pero bueno, ya, vamos a hablar un poquito de las suspensiones. Efectivamente, una de las más amargas es la citromicina, ¿no? De por sí, la citromicina tiene un sabor muy amargo, ¿no? Y es un problema para poder administrarlo a los niños. La prednisona también es feo, profesor. Eso sí, la prednisona jarabe sí, es terrible, terrible. ¿Nombre? García.
García Cuadrado. Sí, efectivamente, la prednisona es uno de los productos amargos, así con ganas, ¿no? ¿Alguna otra acotación? ¿Alguna experiencia? No tan agradable, seguramente. Doctor, para mí fue la lactulosa. El jarabe. Ah, la lactulosa. Ujú. Pero, a ver, depende, ¿no? Porque la que yo he probado tenía una esencia de fresa, me parece, que más o menos la hacía pasable, ¿no? Pero sí, es un poquito complicado. ¿Su apellido cuál es? Mesa Oces. ¿Perdón? Mesa Oces, doctor. ¿Esa? Mesa Oces. Mesa, ya. El Ambrosol también es feo. Sol. Ah, bueno, ¿nombre? Montalbán. Bueno, efectivamente. Otro, Ya, diga. bueno, no es un jarabe, pero es en toques. Jijizona también es amargo, muy amargo. Y zona en En, en toques. Es que es bien líquido que viene. líquidos. ¿Nombre? Azucuri. El sucralfato, profesor. Graspato. Es una suspensión, creo, ¿no? ¿Nombre? Zabaleta, profesor. Bueno, como ven, ¿no? Profesor, Diga, diga. la eritromicina también. Sí, ya lo comentaron. Ya lo comentaron. Okay. Bueno, Doctor, la claritromicina también, ¿verdad? es una suspensión. ¿Cuál es su nombre? Tixi. Tixi. Ya, Tixi. Está con su parlantito al costado. Ya. A ver. Como ven ustedes, existen muchos principios activos que supuestamente deberían estar bien enmascarados, ¿no? Para dar la facilidad al paciente que lo pueda pasar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de niños o de ancianos. Sin embargo, algunos de ellos presentan bastante dificultad y otros no han sido formulados de la debida forma. O sea, de repente el formulador no le ha puesto mucho empeño, de repente por un tema de precio no ha podido emplear. Existen algunos enmascaradores de sabor, por ejemplo. A veces no son muy baratos, son caros y eso encarece el producto y por lo tanto muchas veces no se utilizan. Sin embargo, en la actualidad tenemos muchas alternativas de enmascaramiento de sabor, ¿no? Los proveedores de estos saborizantes, de estas esencias, ¿no? Ofrecen incluso ellos mismos proponerte un sabor para el jarabe que estás desarrollando, de tal manera de asegurar la venta de sus propias esencias, ¿no? Ese es un poco el tema. Bien. También es cierto que si le damos cierta viscosidad al jarabe o a la suspensión, también vamos a lograr mejorar, vamos a poder enmascarar mejor también un sabor amargo, ¿no? Ojo, ¿ya? Si es más viscoso el producto, se enmascara mejor, ¿ya? Bien, entonces, estamos mencionando que la filtración de jarabe se denomina también clarificación, ¿no? Clarificación. Y en ese sentido, tiene como objetivo, ¿no?, obtener jarabes límpidos y transparentes. Bueno, la estabilidad de los jarabes podemos observar algunos problemas. Primero, pueden cristalizarse, ¿no? Algunos principios activos pueden no ser muy bien asociados con el azúcar que hemos empleado, ¿no? Y se puede presentar la sacarosa, por ejemplo, en el tema se puede presentar la cristalización utilizando sacarosa. También puede haber fermentación,
¿no? Pero eso ya es por contaminación del jarabe, ¿no? Es una contaminación por hongos, ¿no? En donde la sacarosa pasa a glucosa y después a nebulosa, ¿no? Entonces hay producción de anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Y es por eso que se observa este aspecto, ¿no? Este aspecto de un jarabe fermentado. Seguramente por no haber colocado un conservador o no haber colocado la cantidad conservadora adecuada, ¿no? para evitar la contaminación del jarabe. Con respecto al etanol, ¿ya? Con respecto al etanol. En un principio, el etanol es un buen conservante, ¿no? Ya que evita la proliferación de hongos, pero se puede alterar, ¿no? Y hasta presentar fermentación acética que produce un olor desagradable a la solución. Una solución para evitar la presencia de estas contaminaciones es esterilizar el jarabe, ¿no? Esterilizar el jarabe. Esto va a asegurar su conservación, ¿no? Pero el tema es de que para esterilizar un jarabe pues requerimos aplicarle 100 o un poco más de 100 grados durante media hora, ¿no? Y esas son condiciones que probablemente no tolere bien el jarabe. Definitivamente, la adición de los conservantes va a evitar la proliferación de microorganismos y los hongos. Entonces, para eso se puede utilizar, por ejemplo, el ácido benzoico, el benzoato de sodio, ¿no? O la mezcla de metil y propilparabeno, ¿no? En esa concentración, entre 0,10 y 0,15%. Entonces tenemos como conservantes ácido benzoico, benzoato de sodio y metil y propilparabeno. Ahora tocamos otra forma farmacéutica, ¿no? Que es el magma, ¿no? La magma es una preparación líquida que contiene una solución insoluble en suspensión, generalmente una sustancia inorgánica, ¿no? Se prepara por precipitación, ¿no es cierto? Y para que esta magma presente un aspecto uniforme, obviamente tiene que pasarse por un molino, ¿no? Y si es molino coloidal es mejor, ¿no? Para reducir el tamaño de partículas y que esta magma, que es como una pasta, ¿no? Presente un aspecto homogéneo. La farmacopea pues, define a las magmas como suspensiones de sólidos poco solubles en medio acuoso, ¿no? Y establece que la única diferencia con los geles es el tamaño de las partículas, ¿cierto? En donde en el caso de la magma, las partículas van a tener un mayor tamaño que los geles. La mayoría de las magmas son para uso oral, ¿no? A excepción de la magma de bentonita, que se usa como vehículo para preparaciones dermatológicas. Todas las magmas deben indicar en la etiqueta que deben ser agitadas antes de su administración, ¿no? Recuerden ustedes que eso es como una suspensión. Las magmas oficiales entonces son la magma de magnesia y la magma de bentonita, ¿no? También se acepta la inclusión de agentes de suspensión, saborizantes, conservadores para mejorar el sabor de estas preparaciones, ¿no? Entonces, ya saben, tenemos las magmas, ¿no? La magma de magnesia, que obviamente es para uso oral, y la magma de bentonita, que es para uso dermatológico. La bentonita es un material natural, es inorgánico, ¿no? Y como ustedes ven, hay, por ejemplo, en este producto, que es una magma para uso tópico, ¿no? Aparte de calamina y óxido de zinc, tiene como ingrediente inactivo la magma de bentonita, ¿no? El hidróxido de calcio, la glicerina y el agua purificada. Esto es de fácil recordación, ¿no? Acuérdense que el hidróxido de magnesio, ¿no?
son pues, forma parte de los antiácidos, ¿no? La magma de hidróxido de magnesio. Bueno, ahí tenemos la foto de un antiácido Philips, ¿no? Es un producto que ya hace mucho tiempo se manejaba acá. Es la magma o leche de magnesia, ¿no? La leche de magnesia Philips, ¿no? Es un producto milenario. Es una suspensión, ¿no? Con alto contenido de sólidos, ¿no? Y en este caso, el hidróxido de magnesio, ¿no? Tiene una acción protectora, ¿no? Al sistema digestivo, ¿cierto? Pero la forma farmacéutica de aplicar este hidróxido de magnesio es mediante la magma, ¿no? Mediante una magma. Y lo interesante acá es que Philips lo que ella hace pues es presentar toda una serie de productos, ¿no? Toda una variedad para lo que el paciente requiera, ¿no? Por ejemplo, el de la derecha, ¿no? Por cada 15 mililitros, que es la dosis, ¿no? Viene con unos vasodosificadores, ¿no? Tiene 1200 miligramos de hidróxido de magnesio, ¿no? Aparte de eso, tiene como ingrediente inactivo, por ejemplo, el ácido cítrico, ¿no? Que generalmente es un ajustador de pH, la carboximetilcelulosa sódica, ¿no? Que es un agente viscosante para darle viscosidad, ¿no? Tiene el DIC red número 28. ¿Qué significa DIC red número 28? Significa el colorante, ¿no? Es decir, es coloreado. Rojo número 28 y DIC es la denominación para los colorantes, ¿no? Que tienen aplicación para droga y cosméticos, ¿ya? DIC significa droga y cosmético, ¿no? Drug and Cosmetic, ¿no? Es la denominación que le da la farmacopea a este tipo de colorante. Es decir, es un color específico, autorizado para ser aplicado tanto en productos que contengan principios activos como en cosméticos, ¿ya? Entonces tenemos ácido acético anhidro, ¿no? Que es el ajustador de pH, la carboximetilcelulosa sódica, que es el viscosante, tiene el Drug and Cosmetic Red número 28, que es el colorante, ¿no? El flavor es el sabor, ¿no? Tiene la glicerina, ¿no? Que es un cosolvente, es un alcohol pesado, para darle cuerpo, ¿no es cierto? Tiene también la celulosa microcristalina, que también tiene una acción parecida a la carboximetilcelulosa, es un agente viscosante, agua purificada. Citrato de sodio es un estabilizante, ¿no? Tiene hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio, que es la lejía, ¿no? Está en una proporción pequeña, pero sirve como conservador. Y en este tipo de productos que son muy contaminables, se contaminan muy fácilmente, muchos de ellos contienen dentro de la fórmula el hipoclorito de sodio. La sucrosa, que es el azúcar, ¿no? Y la goma santán, que es otro agente viscosante, ¿no? Que ayuda a mantener suspendido el hidróxido de magnesio. El del medio es de repente una fórmula más simple, ¿no? Es una fórmula más simple, que es el original, dice, ¿no? También cada 15 ml contiene 1200 miligramos de hidróxido de magnesio, ¿no? Y como ingrediente inactivo solamente tiene agua purificada e hipoclorito de sodio, ¿no? Es totalmente natural, es el original. Y el de la derecha, ¿no? Tiene otra presentación, ¿no? Fresh mint, ¿no? O sea, menta fresca, ¿no? También magnesio, hidróxido de magnesio, 200 miligramos, tiene el sabor, que es el flavor, el mineral oil, es el aceite mineral, agua purificada, sacarina sódica, que es el edulcorante, ¿no? Y el hipoclorito de sodio, que es el conservador. Si ustedes se fijan bien, ¿no? Si ustedes se fijan bien,
los 3 productos tienen hipoclorito de sodio en la fórmula, porque es un excelente conservador para ese tipo de productos, ¿no? Hidróxido de magnesio, tipo Milanta, por ejemplo, ¿no? El Milanta también tiene hipoclorito en la fórmula y actúa como conservador, ¿no? Evita que el producto se contamine fácilmente. ¿Ok? Bien, ahora los geles. Los geles son parecidos al anterior, ¿no? Los geles son suspensiones en medio acuoso de drogas insolubles e hidratadas cuyas partículas tienen dimensiones coloidales, es decir, las partículas en este caso son más finas, ¿no? Son más finas las partículas. Por su naturaleza son idénticas a las magmas, excepto en el tamaño de sus partículas que son más pequeñas, ¿no? Cuando se les deja en reposo por un tiempo, más o menos prolongado, toman una forma gelatinosa, ¿no? O una forma semisólida, por lo que es muy frecuente referirse como geles a todos los productos que tienen consistencia gelatinosa, ya sean estas sustancias inorgánicas, hidratadas o soluciones coloidales. La farmacopea americana entonces incluye el gel de hidróxido de aluminio líquido y el gel de hidróxido de aluminio seco. El gel de hidróxido de aluminio es una suspensión que contiene el equivalente a no menos de 3.6 ni más de 4.4% de óxido de aluminio bajo la forma de hidróxido, ¿no? Y puede contener aromatizantes, tales como la esencia de menta, y aditivos, tales como el sorbitol, la sacarosa, la sacarina, la glicerina u otros agentes edulcorantes y benzoato de sodio o ácido benzoico en cantidad no mayor de 0,5% para asegurar su conservación. Miren, ¿no? Esto ya está, la misma farmacopea define a los geles de dióxido de aluminio y de magnesio. Y obviamente sabemos que eso se aplica a los problemas estomacales, ¿no? Como figura ahí. Pobre estómago, ¿no? Bueno, ahí parecen otras cosas, ¿sí? Pero bueno, pobre estómago. Cuando hacemos desarreglos, ¿no, jóvenes? Sobre todo los fines de semana. Bien, uno de los productos representativos, aunque me parece que ya no hay acá localmente, pero sí hace algún tiempo atrás existía el Malox, ¿no? El Malox también es un hidróxido, está formado por un gel de hidróxido de aluminio, 220 miligramos, seco, ¿no? Y hidróxido de magnesio, 195 miligramos. También tiene simeticona, ¿no? Como antiflatulento, ¿no? 25 miligramos y por cada 5 ml. Declara los conservadores, que es el metil y propilparabeno, ¿no? La celulosa microcristalina y la carboximetilcelulosa sódica como agentes viscosantes, ¿no? También la carboximetilcelulosa, la metilcelulosa y la hidroxipropilcelulosa, todas esas celulosas son viscosantes, ¿no? Es para que tenga cuerpo este gel. El peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. A ver, ¿qué papel tiene el agua oxigenada en esta fórmula? A ver, ¿qué papel se imaginan ustedes que tiene el agua oxigenada? ¿Qué función tiene? ¿Recuerdan ustedes qué función tenía el hipoclorito de sodio Como conservador. como conservador? ¿Su nombre cuál es? Tixi, profesor. Tixi. Tixi, sí. Sí, Tixi. Muy bien. Ya. Efectivamente, como conservador, ¿no? El peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, es un conservador. Ácido cítrico, que es un regulador de pH. Sacarina sódica, que es el edulcorante. Sorbitol, que es un cosolvente, ¿no? Es una sustancia que acompaña ahí en forma líquida. Concentrado de limón natural y la crema suiza, ¿no? El sabor de crema suiza, ¿no? Es para darle un buen sabor, ¿no? Finalmente como saborizante, ¿no? Y agua, obviamente, ¿no? Ese es el famoso Malox antiácido. Una respuesta directa para los problemas de indigestión, ¿no?
Así es. Entonces recuerden ustedes, estamos en los geles, ¿no? Es lo mismo que las magmas, con suspensiones, con gran cantidad de sólidos, y lo único que la diferencia es el tamaño y partículas. Bien, y mira, estas son variedades ya de geles, ¿no? El mismo Malox, ¿no? Esto es marketing. El primero de ellos, por ejemplo, ¿no? Hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, ¿no? 200 y 200 el primero, el segundo 200 o 100 y 400, me parece estar leyendo. Y el tercero ya no es hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, sino es subsalicilato de bismuto, ¿no? Es como el bismutol, ¿no? ¿Conocen el bismutol? ¿Han probado el bismutol? Tiene sabor a fresa, profesor. ¿De qué color es la suspensión? Rosado. Rosado. Obviamente, ¿no? Es el bismuto que es el subsalicilato de bismuto, que es el que le da ese. A mí no me agrada mucho, pero hay gente que sí consume bastante el bismutol. Bien, entonces, como le digo, miren cómo es el marketing, ¿no? El mismo nombre del producto y lo ofrece en diferente concentración e incluso con diferentes principios activos, ¿no? El último es, como les estoy comentando, subsalicilato de bismuto, mientras que los dos anteriores son hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, pero en diferentes concentraciones, ¿no? Este es otro conocido nuestro, el milanta, ¿no? Antiácido. ¿Quién no ha tomado milanta? Bien, el milanta está conformado por hidróxido de magnesio y hidróxido de aluminio, ¿no? Carbonato de calcio, bicarbonato de sodio y ácido algínico, lo que convierte a esta presentación en un antiácido innovador, ya que a diferencia de los otros productos, actúa completamente en el sistema digestivo, penetrando y actuando tanto en el estómago como en el esófago, para proporcionar un alivio eficaz e inmediato a las sensaciones de ardor y molestia ocasionada por la acidez o el reflujo. Imagínense ustedes, el Milanta Plus, ¿no? Ya. Después de haber hecho un desarreglo terrible, de haberse tomado unas buenas copas, ¿no? Y tener una acidez terrible en el estómago, el Milanta Plus es tu solución. Bien, luego de las magmas y los geles pasamos a las suspensiones, ¿no? Las suspensiones son sistemas heterogéneos que contienen sólidos pulverizados, los cuales pueden sedimentar más o menos rápidamente, dependiendo de varios factores, tales como la densidad del medio, es decir, si es muy denso, o no sedimenta o sedimenta muy lentamente. Tamaño y forma de las partículas, ¿no? Mientras las partículas sean más pequeñas, va a demorar más, ¿no es cierto?, en sedimentar, o no va a sedimentar. Densidad y viscosidad del medio, temperatura y otros factores tales como la agitación. Obviamente, antes de tomar una suspensión, hay que agitar vigorosamente, ¿no? Vigorosamente. Por ejemplo, acá tenemos el ibuprofeno, en 100 miligramos por cada 5 ml convertido en una suspensión oral. Este ibuprofeno también es bien bravo el sabor, ¿no? Sabor picante, terrible. Terrible. Bueno, si los factores mencionados anteriormente se mantienen constantes, la velocidad de sedimentación va a depender únicamente del tamaño de las partículas, o sea que a mayor tamaño va a sedimentar más rápido, y a menor tamaño va a demorar la sedimentación. En este caso, observamos nosotros el ibuprofeno, ¿no? Se declara 100 miligramos por cada 5 ml, ¿cierto? No sé si podemos ver cuáles son los componentes. Y luego distingo es glicerina, jarabe de
los... no sé. No lo distinguí. Bueno, una pena. Bien, ahí pasemos. Desde el punto de vista de la apariencia, es importante que las sustancias, al ser suspendidas, se encuentren en estado polvo fino, ¿no? Estén micronizadas si es posible. La densidad y la viscosidad de un medio dado puede ser aumentado disolviendo sustancias tales como la glicerina o el azúcar, ¿no? Dispersando soluciones coloidales como el agar-agar, la goma tragacanto, la goma arábiga, o por la presencia de sustancias con gran afinidad por el agua, tal como la bentonita o la atapullita, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de la atapullita, que es una sustancia que absorbe gran cantidad de agua, ¿no? Y que también lo contienen algunos productos que combaten las diarreas, ¿no? La atapullita. La atapullita es el silicato de aluminio y magnesio con un alto poder absorbente. Muy bien, entonces tenemos la atapullita como un aliado para este tipo de suspensiones antidiarreicas, ¿no? Como mencionaba, es el silicato de aluminio y magnesio con acción absorbente a nivel intestinal. El mecanismo de acción de la atapullita en la diarrea no está claro, aunque se asocia directamente a sus propiedades absorbentes sobre bacterias y toxinas, y también ayudaría a disminuir la pérdida de agua. Bien, entonces hasta acá hemos visto las soluciones para administración por vía oral con vehículo acuoso, ¿no? Ahora veremos, dentro de las soluciones para administración por vía oral, las soluciones con vehículo no acuoso. ¿Ok? Este grupo incluye preparaciones en los cuales el solvente puede ser alcohol, puede ser éter, puede ser glicerina, pueden tener aceites o mezclas, ¿no? Pueden tener mezclas agua-alcohol, ¿no? Como agua-glicerina, ¿no es cierto? Y dentro de de este grupo, la más importante son los elixires, ¿no? Los elixires. Un alto contenido de alcohol. Según la farmacopea americana, se define a los elixires como las preparaciones hidroalcohólicas, edulcoradas, es decir, tiene un edulcorante, y aromatizadas que pueden contener o no un principio activo. Los que no contienen ningún principio activo en solución se llaman elixires simples y sirven como vehículos para las preparaciones extemporáneas. Las que contienen principios activos se denominan elixires medicinales. En ambos casos, digamos, el contenido de alcohol puede variar entre 30 al 40%, y generalmente el alcohol está en cantidad suficiente como para mantener en solución las esencias y los principios activos. Acá se aplica mucho que el principio activo sea soluble en el alcohol, ¿no? La glicerina también está presente en casi todos los elixires, ya sea como edulcorante, como conservador o solvente, pero puede ser omitida o sustituida por otros glicoles, como por ejemplo los polietilenglicioles, según sea su caso. Ya miren ustedes, acá tenemos dos elixires, ¿no? Dimetap, no sé si todavía existe esa marca, pero hace un tiempo existía el Dimetap. En el primero de ellos, de la izquierda, tenemos que por cada 5 ml tenemos la bromfeniramina maleato y la pseudoephedrina clorhidrato. 1 miligramo en uno y 2.5 en el otro, ¿no es cierto? Declaran como ingredientes inactivos, por ejemplo, los sabores artificiales,
ácido cítrico, que ya mencioné que es el ajustador de pH, ¿no? El color, miren ustedes este color de acá, ¿eh? Ya no es solamente es D y C, sino es F, D y C, ¿ok? Azul número 1, ¿ya? Cuando lean ustedes F, D y C, significa que es un colorante que está permitido su uso para alimentos, de ahí viene la palabra food, drogas, la letra D, de drag, y cosméticos, ¿no? Cosméticos. Por eso es F, D y C, ¿no? Ese es un color azul número 1 que se puede utilizar en alimentos, drogas y cosméticos, ¿ok? También tiene un rojo número 40, ¿no? También es F, D y C, alimento, droga y cosmético. Tiene glicerina, ¿ok? Tiene propilenglicol, para darle cuerpo al elixir, ¿no? Agua purificada, ¿no? Tiene como conservante benzoato de sodio, ¿no? Tiene como estabilizante el citrato de sodio, el sorbitol, y al igual que la glicerina, ¿no? Le va a ayudar a dar cuerpo y sabor al elixir. Y finalmente la sucralosa, que es un edulcorante, ¿ya? Este es el Dimetapp Elixir Cold and Coke. Mientras que en el lado derecho tenemos otro Dimetapp, ¿no? Con otros componentes, ¿no? Tiene si no es cierto, tiene la bromfenidamina maleato, ¿no? 1 miligramo, y tiene también solamente tiene la bromfenidamina maleato igual que el anterior, ¿no? Este tiene además dextrometorfano, bromihidrato, 5 miligramos, y fenilefrina, clorhidrato, 2.5 miligramos. Tiene como ingrediente inactivo, entonces, el sabor artificial, ácido cítrico, que es regulador de pH, el colorante azul número 1, que es F, D y C, el rojo número 40, y también es F, D y C, glicerina, propilenglicol, agua purificada, benzoato de sodio, que es el conservador, citrato de sodio, el estabilizante, sorbitol, y sucralosa, que es el edulcorante, ¿no? A ver, ¿de qué color se imaginan ustedes que es el jarabe? Si mezclo azul con rojo, ¿qué me va a salir? ¿Qué color me va a salir? Morado. 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 Efectivamente morado. Así como señala la figura, ese es el resultado de la mezcla rojo con azul, ¿no? Y bueno, no sé si será agradable, no sé si para el niño será agradable el color morado, ¿no? Pero esa es la manera como ellos han diseñado el producto. El color morado. Bueno, cosa de gringos. Bien, acá tenemos otros elixires, ¿no? Otros elixires, ¿ok? NyQuil, por ejemplo, de la marca Vic, ¿no? El lado izquierdo, bueno, creo que para ambos casos. A ver. El lado izquierdo tiene acetaminofén, tiene bueno, trataremos de leer lo que dice en las letras grandes. Dice, ingrediente activo, por 15 ml, tenemos acetaminofén, 500 miligramos, dextrometorfano bromihidrato, 15 miligramos, doxilamina succinato, 6.25 miligramos, ¿no? Ingrediente inactivo, alcohol, solvente. Si no, no sería, pues, un elixir, ¿no? Ácido cítrico, que es el regulador de pH, el color azul número 1, también F, D y C, y el rojo número 40, ¿no? Tiene sabor, tiene un jarabe de fructuosa, ¿no? Tiene polietilenglicol, tiene propilenglicol, tiene agua purificada, sacarina sódica, que es el edulcorante, citrato de sodio, el estabilizante, ¿no? Y bueno, declara que finalmente cada dosis, cada cucharada, no, cada vasito, ¿no? Tiene 17 miligramos de sodio.
Ventajas e inconvenientes de las formas farmacéuticas líquidas de administración oral. A ver. La liberación del o de los principios activos mucho más rápidamente que las formas sólidas, obviamente, ¿no? Porque acá el principio activo ya está disuelto, ¿no? Por lo tanto, el principio activo se va a liberar más rápido. Dosificación fácil y cómoda, ya que es en volumen, ¿no? Es decir, tenemos las cucharadas, tenemos las medidas, ¿no? Las gotas, etc. Hay menor efecto de irritación si se trata de un medicamento agresivo a nivel gástrico, ya que viene amortiguado por la dilución, claro. Ya viene disuelto en un medio, ¿no? Que ayuda a que sea más tolerable, ¿no es cierto?, en el estómago, ¿no? Va a irritar menos. Por ejemplo, tenemos acá un antigripal infantil, ¿no es cierto?, bajo la forma de gotas pediátricas, llamado Resfriolito, con sabor tutti frutti, y que tiene, pues, es antipirético, analgésico, antihistamínico, descongestionante, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo leer muy bien qué cosa contiene, pero bueno, este producto es la octava maravilla para los niños. A ver. Otras ventajas de las formas farmacéuticas líquidas, ¿no? Las características organolépticas de olor y sabor se pueden enmascarar con la adición de correctivos, ¿no? Por eso siempre menciono, ¿no? Tenemos saborizantes, ¿cierto? Tenemos los edulcorantes, como la sucralosa, la sacarina, etc. Se obtienen dispersiones acuosas, hidroalcohólicas o glicólicas según sean los vehículos utilizados. Claro, si es agua, será pues una dispersión acuosa, ¿no? Si es agua y alcohol, será hidroalcohólica, ¿cierto? Si se utiliza glicerina o polivinilglicol, serán glicólicas. Como inconveniente, presenta una mayor facilidad y posibilidad de contaminación. Este es un inconveniente muy importante tener en cuenta, ¿no? Todo lo que tenga agua es fácilmente contaminable, ¿ok? Fácilmente contaminable. Por eso, menciona acá, obliga a la adición de conservadores. Conservadores. Bien. Ya hemos terminado las soluciones para administración por vía oral. Ahora veamos las soluciones para administración por vía externa. Vía externa. Para ello, también tenemos, ¿no?, soluciones con vehículo acuoso y soluciones con vehículo no acuoso. Dentro de las soluciones con vehículo acuoso, en primer lugar tenemos los enemas. Los enemas. Y como ustedes bien sabrán, son inyecciones rectales, o debería ser soluciones rectales, ¿no?, de composición variada, empleadas ya sea para evacuar el intestino, para producir una acción sistémica después de su absorción, o para actuar localmente en una de las porciones del intestino, ¿no?, que es lo que usualmente se emplea, ¿no?, el enema, ¿no?, para evacuar el intestino, cuando nos vayan a hacer algún procedimiento, ¿no?, en esa zona. Pero también pueden poseer alguna acción antihelmíntica, ¿no?, pueden tener acción nutritiva, sedativa, incluso en algunos casos pueden contener sustancias opacificantes que van a facilitar el examen radiológico de los intestinos. Efectivamente. Muy bien. Acá tenemos nuestro enema, ¿no?, llamado apropiadamente enemol. ¿Qué contiene el enemol? Por cada 100 ml declara 2 sales de fosfato. Una monosódico y el otro llamado fosfato de sodio. Una lleva 18 gramos, el otro 8 gramos, y lleva solamente los conservadores, metil y propilparabeno. Agua, cantidad suficiente para 100, ¿no?, declara la acción terapéutica, el enema evacuante o laxante osmótico salino. ¿Para qué se utiliza? Para el tratamiento ocasional de la constipación, ¿no?,
También se utiliza para la preparación del colon, para realizar un procedimiento de diagnóstico, ¿no es cierto? Estudios radiológicos, endoscópicos, etcétera, e incluso algunos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Como cirugía de colon o recto. ¿Cómo actúa este enema? Las sales de fosfato incrementan la presión osmótica en la luz intestinal, promoviendo de esta manera la retención de líquido en el contenido colónico, con la consiguiente fluidificación y desprendimiento de la mucosa colónica de la materia fecal, lo cual, unido al incremento fisiológico del peristaltismo, hace que la eliminación de las mismas sea prácticamente total. La evacuación intestinal se produce generalmente a los 5 a 10 minutos de administrar la solución por vía rectal. La administración de fosfatos sódicos por enema actúa sobre el colon izquierdo, no teniendo efecto sobre el resto del intestino, ¿no? Es decir, tiene una acción meramente local, ¿no? De los enemas, el enema, del famoso enemol, que también es el hermano o primo hermano del Evacol, ¿no? Es uno de los que más se utiliza. Acá hay otro bastante parecido, ¿no? Miren ustedes las diferencias, ¿no? En lugar de 18 se venía 19 de fosfato de sodio monobásico, y de fosfato dibásico tiene 7, ¿no es cierto? Esto constituye el laxante salino. Como ingrediente inactivo tenemos el cloruro de zirconio, que actúa como conservador, ¿cierto? El edeta, que es un estabilizante, y el agua, ¿cierto? Como vehículo. ¿Ok? Acá también esta fórmula gringa, ¿no? Nos dice de que es una solución rectal de fosfato de sodio, ¿cierto? Para el alivio ocasional de la constipación, ¿cierto? O sea, esto tiene una, miren ustedes, ¿eh? Cómo se ven en estos gringos, ¿no? Se menciona acá de que el elemento por donde vamos a introducir en el recto el líquido, ¿no? Ya viene lubricado, ¿cierto? Para facilitar el ingreso de este aditamento, ¿no? Y esto funciona en minutos, ¿no? Ya se ha mencionado acá de que esto entre 5 y 10 minutos debe funcionar. Bien. Seguimos avanzando, seguimos con esta clasificación de uso externo acuosos, ¿no? Tenemos los garganismos y colutorios. Son soluciones aromáticas, ¿no es cierto?, que contienen agua o alcohol-agua. Pueden ser ácidos o alcalinos y tienen acción refrescante, desodorante y antiséptica de la cavidad bucal. Los organismos, por lo general, tienen un alto contenido de principios activos, por lo que su sabor no siempre es agradable. En cambio, los colutorios tienen un mejor sabor y casi siempre están coloreados, no tienen una mejor presentación. Los colutorios. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el famoso Listerine, ¿no? Que contiene, a ver, miren, 28%, 28.4 de alcohol, ácido benzódico, que es el conservador, cineol, que es el saborizante, mentol, también saborizante, salicilato de metilo, ¿no? Que tiene, este es interesante. Tiene, bueno, me imagino que esa concentración debe dar una sensación de frescura en la boca, y el timol. Tenemos también las lociones. Estas lociones son preparaciones líquidas para uso externo, ¿no es cierto? Presentan una forma de suspensión o dispersión, ¿no? Que de manera general son de uso tópico y se aplican sin frotar. La loción se aplica sin frotar, ¿no?
Existen lociones reconocidas en la farmacopea, como por ejemplo la loción de calamina, que consiste en un sólido finalmente pulverizado y mantenido en suspensión por la presencia de un agente suspensor. Otras, como la loción de benzoato de bencilo, que es también conocido por nosotros, ¿no? Son emulsiones de tipo aceite con agua estabilizadas por adición de un agente con actividad superficial, ¿no? El famoso benzoato de bencilo. A ver, ¿qué acción tiene el benzoato de bencilo, jóvenes? Es acaricida, profesor. Ah, ¿su nombre cuál es? Jennifer Leiva. Ahí va. Muy bien, efectivamente, es la calicidad, ¿no? Es una emulsión. A ver, justamente estamos hablando de una loción cremosa y se contiene tiabendazol, contiene benzoato de bencilo, benzocaína y el vehículo, ¿no? Esto es obviamente para la sarna, ¿no? Y lleva benzocaína justamente para un poco adormecer, ¿no? Para calmar la picazón, por eso lleva benzocaína. La sarna o escabiosis es una afección contagiosa, fácil de diagnosticar, pero ofrece serias dificultades por su tratamiento, especialmente por la ineficacia de los fármacos empleados para combatirlo. Es producida por un ectoparásito, que es el Sarcoptes scabiei, y su propagación se ve favorecida por factores como la promiscuidad, la humedad del medio, el hacinamiento, etc. Las particulares propiedades que posee el tiabendazol, principio activo, se le hacen el medicamento ideal para el tratamiento de la escabiosis. La aplicación local es de valor también como coadyuvante en el tratamiento de la oxidiosis, que como es sabido, las hembras del Enterobius vermicularis emigran a la región anal donde depositan sus huevos, ¿no? Infectando así a la misma u otras personas. La aplicación local perianal de este producto destruye las larvas en el interior de los huevos, eliminando esa importante fuente de reinfestación. Finalmente, en el tratamiento de las dermatomicosis y pediculosis, el tiabendazol ha demostrado ser una opción válida por su eficacia en la mayoría de las dermatomicosis comunes, en la pediculosis de cuerpo y cabeza, y la acción complementaria de benzoato de bencilo le confiere mayores posibilidades terapéuticas para lograr una más rápida curación. La inclusión de la benzocaína, por su acción anestésica, elimina el prurito molesto que acompaña siempre a estas patologías, ¿no? Que es lo que le mencionaba, ¿no? Alivia la sensación de prurito. Una loción entonces clásica de benzoato de bencilo al 30%. Esta es una loción Winthrop, ¿no? El crotamitón, que alivia la irritación y la picación causada por la picadura de insectos y brotes alérgicos, ¿no? Es entonces definido como antipruriginoso y acaricida, ¿no? Como antipruriginoso se aplica una cantidad suficiente y se frota sobre la zona afectada 3 veces al día. Y como acaricida se aplica sobre toda la piel del mentón hacia abajo, y se repite la aplicación a las 24 horas sin retirar la capa anterior. Se retira con un baño 48 horas después de la primera aplicación y según prescripción del médico. En dermatología también se emplean frecuentemente las lociones que contienen anestésicos y antisépticos, ¿no? U otras sustancias que nos van a ayudar a prevenir algunas enfermedades de la piel como la dermatitis. Tenemos acá el clásico Caladril, que no sé si todavía existe, ¿no? El Caladril es la calamina, pues, ¿no? Es una loción tópica analgésica, ¿no? Protectante de la piel. No es otra cosa que calamina. Tenemos los linimentos, ¿no? Los linimentos. Entonces, lo que hemos visto en la letra A son las soluciones con vehículo acuoso. Ahora veamos las soluciones con vehículo no acuoso.
Son soluciones medicinales que se preparan disolviendo principios activos en alcohol, en éter, glicerina, aceites y mezcla de estos o de otros solventes no acuosos. Se encuentran dentro de este grupo los llamados glicerolados, lo que son soluciones o mezclas de sustancias medicinales que contienen no menos de 50% del peso de glicerina. Por eso se llaman glicerolados. Tenemos los linimentos, que son soluciones o mezclas de varias sustancias en aceite. Emulsiones para aplicación externa, que se administran siempre por frotación para aumentar su grado de penetración. Acá tenemos un linimento de aceite, ¿no?, para masajear los dolores musculares, ¿no es cierto? Las articulaciones, ¿no?, se aplica después de los ejercicios, ¿no?, para ayudar a estos justamente dolores musculares y aliviar otro tipo de dolores también, ¿no? Para ingredientes, aceite de jojoba, tiene vitamina E, ¿no?, que es el D-alfa-tocoferol, tiene aceites esenciales de wintergreen, tiene eucalipto, pimienta, rosemary, cinnamon y otros aceites esenciales, ¿no?, que le da justamente esa frescura, ese alivio, ¿no?, cuando se aplica con frotación. También tenemos el famoso linimento Stokes, ¿no?, que es para uso cutáneo debido a sus principios activos que tienen efectos vasodilatadores, es decir, que sirve para aplicar masajes a zonas donde hay dolor o se necesita entrar en calor rápidamente, ¿no? La acción es básicamente en un calmante del dolor y activa el músculo mediante una mayor irrigación sanguínea a la zona, ¿no? El famoso linimento Stokes. Tenemos también el linimento oleocalcáreo, que es una emulsión que sirve para el cuidado intensivo de la piel, en caso de dermatitis de pañal, ¿no? La dermatitis se produce pues, por el uso continuo del pañal y para proteger la piel de la nalga y ante los bebés de las agresiones externas. Se puede usar también en personas que poseen algún tipo de dermatitis tratables con soluciones oleosas y protectores de la humedad. Bien, bueno. De forma increíble hemos terminado esta presentación. Bastante kilométrica. Bien, ahora vamos a pasar nuestra lista. Vamos a ver si somos lo que estamos, si estamos lo que somos, ¿no? A ver, almidón, Presente, doctor. altamirano, astupuri, Presente, profesor Asupuri. Barbosa, Barbosa presente. Bársola, Presente, doctor. Carlos, Corpuna. Carlos Díaz presente, Corpuna doctor. presente, profesor. Corpuna. Ok. Chiara, Presente, profesor. Chilingano, Presente, profesor. Destri, Díaz, Presente, profesor. Ferrer, Presente, Dextre, profesor. ya, Presente, Ferrer, doctor. muy bien. Flores, Presente, doctor. Flores, Valerio,
García. Presente, profesor García. Gil. Presente, profesor. Bien. Juanca. Ya. Jalampa. Presente, doctor Janampa. Leiva. Presente, Leiva, profesor. Mali. Márquez. Medina. Mesa. Presente, profesor. Montalbán. Presente, profesor. Yáñez. Ortiz. Palomino. Ya. Presente, doctor Palomino. Bien. Pariachi. Paucar. Presente, profesor Paucar. Perales. Presente, Perales, profesor. Muy bien. Peralta. Presente, doctor. Correcto. Girazo. Profesor Pariachi, presente. Ya parece. Gracias. Pinazo. Quispe. Presente, profesor. Ya. Ticona. Presente, profesor Ticona. Tixi. Presente, doctor. Ya. Oar. Presente, doctor. Bien. Trujillo. Presente, profesor. Ya. Vera. Presente, doctor. Zabaleta. Presente, profesor. A ver, me está faltando Pinazo, me está faltando Ñáñez, me está faltando Medina, me está faltando Márquez, me está faltando Presente, Mamani. profesor. Buenas noches, profesor. Disculpe, no podía contestar. Mi audio estaba mal. Márquez, profesor. Sí, pues gracias. Profesor, Ñañez está escribiendo en el chat. ¿Quién está escribiendo? Sí, lo está escribiendo por el chat. ¿Quién? Ñañez. Ya, ok. Muy bien. Bien. Doctor Mamani, presente. Disculpe. Me está faltando Medina, Pinazo, me está faltando Flores, Valerio y Altamirano. ¿No está ninguno de ellos? Ya, ojo, después no reclame, no me digan los profesores, si estuve, porque por tu falta. Bueno. 4 faltas. Bien, entonces, bueno, espero de que esté listo también el grupo de exposición el día de hoy en la práctica, ¿no? Me imagino que ya está todo listo, ¿no? Sí, doctor, sí está. Ah, muy bien, así me gusta. Ya pues chicos, entonces nos estamos viendo en el aula de práctica, ¿ya? Para ponernos de acuerdo a ver cuánto, hasta qué hora va a durar nuestro break, ¿ya? Nuestro usual break, ¿ok? Sí, profesor, gracias. Ok, profesor. Entonces nos vamos yendo a la hora de práctica y ahí nos vemos. ¿Ya, Sí, chicos? profesor. Ya, Sí, profesor. con cuidado.